18 minutos pasadas las 10 de la mañana en toda la República Argentina y estamos en comunicación telefónica con el doctor Leonel Bazán, que es abogado de la organización civil Centro para una Justicia Igualitaria y Popular, CEJIP. Leonel, muy buenos días. Roberto Villalobos y Diego Maggio te saludan. Muy buenos días, un saludo ahí a la audiencia. Buenos días, Roberto. Bien, recién mencionábamos esta falta de agua potable, ¿no? En la Villa 15 para todos los vecinos y vecinas que residen en ella, un problema de larga data, ¿no? Aquí en territorio porteño, con opiniones encontradas, idas y vueltas con autoridades y una reciente medida cautelar en favor de estos vecinos. ¿Puede ampliarnos un poco más sobre el tema? Sí, la situación que se dio con este caso en particular, que se produce en el barrio popular Villa 15, en una de sus manzanas, la manzana 32, tiene que ver con una situación que se reitera, no solo en ese barrio, sino en otros barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, y que tiene que ver con la falta de acceso a servicios esenciales. Estamos hablando de agua, de cloacas, de desagüe pluvial. Particularmente en este caso, las familias recibían agua no apta para el consumo humano en sus viviendas y a partir de hacer estudios sobre esa agua de laboratorio que determinaron ese resultado, empezaron un largo reclamo que arrancó allá por 2017 y que bueno, y que ahora culminó con esta decisión judicial que esperemos que el gobierno de la ciudad, en particular el Instituto de la Vivienda de la ciudad, cumpla en los plazos que fijó el juez. Ahora, esto está comprobado que esta agua no era apta para el consumo humano, no hay informes, o sea, ustedes han acreditado esta situación. Así es, así es. Dentro de este largo reclamo que te comentaba, se hicieron estudios de laboratorio sobre el estado del agua, se determinó que era bacteriológicamente no apta para el consumo humano, se hicieron informes técnicos por parte de instituciones como la Defensoría del Pueblo de la ciudad, con sus equipos especializados, hubo diferentes relevamientos sociales, comunitarios, incluso un informe de los centros de salud, de uno de los centros de salud que está ahí lindante al barrio, que determinó que había riesgo en materia de salud y en materia de, bueno, de sanidad en términos generales para las familias que habitaban en este sector del barrio. Ahora, ¿de cuántas familias estamos hablando puntualmente y cuántas personas? Y estamos hablando de aproximadamente más de 1000 familias que están habitando en ese sector del barrio, pero pensemos que no se trata solo de ese sector, hay otras manzanas que están también prácticamente al lado de esta, la manzana 26 bis, la manzana 29, 30, 31, con quienes estamos empezando también a trabajar porque están en la misma situación, ya que estamos hablando de una cantidad importante de población de este barrio, estamos hablando solo de este barrio, ¿no? Leonel, buen día, Diego Maggio te saluda. Estábamos hablando hace un ratito del tema económico en el país, en la ciudad. Obviamente todo muy caro, pero ¿cómo hace la gente que quiere tomar agua, que quiere tomar mate, que quiere arreglársela por ahí? Hay menores, hay abuelos, hay adultos mayores. Realmente es terrible el tema y quería preguntarte si tenés, para que sepamos todos, si tenés conocimiento de que alguien acerque agua, ya sea el gobierno de la ciudad, el gobierno nacional, algún organismo, alguien potable, ¿no? Bueno, vos sabés que exactamente, fruto de este reclamo, lo primero que consiguieron los vecinos organizándose y que después fue cuando se contactan con nosotros, con la organización civil, que nosotros los asesoramos, nosotros somos una organización civil que brinda asesoramiento legal gratuito en villas de la ciudad. Nos contactaron y empezamos una serie de reclamos, en principio notas administrativas ante el ministerio, que pensemos algo, el Ministerio de Desarrollo Urbano se encuentra justamente con su sede en el mismo barrio popular, ¿sí? En el mismo barrio popular, y esta manzana está prácticamente al lado, y las sedes de esta oficina del Ministerio del Gobierno de la Ciudad tienen servicios, pero uno sale del edificio y se va al lado y ya no hay servicios. Entonces también había una situación muy grave de discriminación que nosotros denunciamos, y a partir de ese primer momento, 2017-2018, que se empezó este reclamo en principio administrativo, se empezó a mandar los camiones cisternas, que abastecen de alguna manera, en parte, la demanda de las familias, pero en muchas otras situaciones, como vos bien decís,
la gente no tiene otra forma de acceder y en algunos casos los que pueden compran algún agua mineral, algún bidón, pero la verdad que es muy costoso, así que es casi imposible para la mayoría de la familia. Bueno, recién mencionabas que esta organización se dedica a asistir a personas de los diferentes barrios populares, ¿verdad? Aquí en territorio porteño. ¿Cómo ves el avance en cuanto a derechos puntualmente desde hace, por ejemplo, 20 años atrás a la actualidad? ¿Cómo fue esa conquista de derechos y cómo los ves actualmente esos derechos conquistados con el gobierno actual que intenta avasallar y turbar justamente nada más y nada menos que derechos humanos, ¿no? Sí, así es. Hay diferentes momentos, ¿no? De esas décadas que vos mencionás. Lo cierto es que siempre que hubo avances, tuvieron que ver con que las comunidades se organizaron, articularon con las instituciones por ahí de protección de derechos, con las organizaciones como la nuestra que también persiguen esos fines, y trataron de llevar adelante propuestas, medidas, soluciones al Estado como para que los escuche. Muchas veces la mayoría no los escuchan, otras sí, y cuando eso pasa se pueden llegar a, por ejemplo, sancionar normativas por la reurbanización de algunos de los barrios. De hecho, eso pasó en la ciudad, y a partir de ahí que haya presupuesto, que haya alguna que otra política para, por ejemplo, garantizar el acceso a servicios, entre otras cosas. Pero la verdad que son procesos lentos, son procesos que llevan mucho trabajo, que incluso teniendo una ley después es difícil que se cumpla, y bueno, ahí depende también de en qué medida el Estado se compromete a cumplir, en definitiva, la ley y garantizar los derechos de esa población. Pero también pensemos que cuando la situación económica se agrava, como viene pasando, lo que pasa es que se retrotrae todo un poco más y de alguna manera se vuelve a las demandas más básicas. Hoy por hoy en los barrios hay demanda porque haya más comida. Entonces, quizás incluso cosas tan graves como el acceso a servicios o no tener agua también, que es esencial, hasta queda atrás porque si uno no tiene para comer, es lo básico, digamos, que uno tiene que tener garantizado, y hay una demanda por parte de todos los vecinos, de las organizaciones de los vecinos, de que se amplíe en las políticas alimentarias. Ahora, recién mencionabas que convenios o instrumentos internacionales, leyes, diferentes normativas que están, que existen, y es lo que venimos trabajando también en esta producción, ¿no? ¿Por qué crees que no se cumplen? Porque muchas veces abunda la normativa, otros proponen introducir nuevas, pero nosotros siempre hacemos hincapié que hay bastante normativa en relación a esto, ¿no? Sobre todo a derechos humanos, poblaciones vulnerables, como seguramente los vecinos y vecinas de la Villa 15, hay personas con discapacidad, que también lo nombrábamos recién en el primer bloque, hay niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y hay normativa de sobra, convenciones internacionales, incluso puntuales, sobre personas con discapacidad, sobre niñez y adolescencia. ¿Por qué crees que no se cumple esto? ¿No hay políticas públicas que puedan efectivizar estos derechos? Y la verdad que, como vos bien decís, desde la reforma, sobre todo de 1994, a la Constitución Nacional, se incorporaron los tratados de derechos humanos con la misma jerarquía que la Constitución y se deberían cumplir, ¿no? En todos los barrios, especialmente en los sectores, para los sectores más vulnerables, pero lamentablemente no es la realidad. Eso obliga a las familias a tener que organizarse, tener que, además de las tareas que hacemos todos, ¿no? Que hacemos todos en el día a día, de trabajar, cumplir con otras obligaciones, lo que pueden estudiar, también estudian, además dedicar un tiempo, cuando llegan a sus casas, para juntarse con los vecinos, ver cómo hacen un reclamo, seguirlo en el tiempo. En el caso este que estamos hablando, pensemos que ya más de 5 años los vecinos estuvieron peleando por esto y tuvieron que hacerse el tiempo, buscar la forma de organizarse, se designaron delegados por sectores, por los pasillos, y fueron llevando adelante todo esto, y es la forma que encuentran para hacer valer eso que está en la Constitución de la ciudad, incluso que es muy amplia en el sentido del reconocimiento de derechos, pero sin embargo después cuando se tiene que pasar a la materialidad,
es difícil que eso se esté cumpliendo. Y la forma que encuentran los vecinos es esa, organizarse y reclamar, incluso primero ante las oficinas estatales que tendrían que dar respuesta y no la dan, y si eso no tiene resultados, ya recurrir a lo judicial, ¿no? Que ahí es importante y me parece clave el rol que puedan tener las instituciones de protección de derechos, las defensorías del pueblo, de cada, no solo de la ciudad, sino también de las diferentes ciudades del país, los ministerios públicos de la defensa, que ellos tienen, son instituciones creadas para acompañar ese tipo de demandas y que eso que dicen las leyes y las constituciones se haga una realidad, porque quizás uno tiende a creer que cuando ya está consolidado en una norma, eso ya surte efectos, pero no, hay que seguir trabajando y en todo caso esas normativas son herramientas para reclamar por esos derechos. Ahora, Leonel, te hago una pregunta, brillante lo que acabamos de escuchar, realmente el procedimiento como debería ser. Ahora, tengo una pregunta, una opinión personal tuya. Estamos hablando de que obviamente vamos al camino jurídico, de tratar de llevar de la teoría de la ley muy linda, convenios internacionales, leyes, a la práctica, que es lo más importante. Pero tu opinión personal, los políticos, ¿no les importa? Porque saber saben, no les importa, no lo tienen en la agenda. ¿Cuál sería el tema? Porque realmente escuchamos esto y estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, ancianos, gente enferma. El agua es indispensable. Vos te podés comer, comés algo en otro lado. ¿Qué les pasa en la cabeza a los políticos? No, claramente, o sea, cada partido, cada representante político seguramente tiene sus prioridades, su agenda, que muchas veces no, y en la mayoría no tiene que ver con estas necesidades que deberían ser las que se tienen que atender de forma inmediata y para la cual tienen que ejercer su cargo y para los cuales fueron electos, ¿no? Muchas veces, por lo menos en las políticas de barrios populares, lo que se ve es que si se toma una decisión de urbanizar un barrio, por ejemplo, y se pone el presupuesto y se sanciona la ley, tiene que ver generalmente porque cerca hay un desarrollo inmobiliario en el que tiene algún tipo de interés ese gobierno, ¿no? Entonces siempre es como algo secundario, pero que se considera necesario en función de ese otro interés primordial. Y lamentablemente no se pone en primer lugar esta necesidad de los sectores más vulnerables. Y lo que hay que hacer es esto que hablábamos antes, frente a ese escenario, tratar de presionar lo más que se pueda y poner en evidencia que están incumpliendo con sus deberes a través de los reclamos y eventualmente judicializándolo, para que ellos, un juez les tenga que decir, o una jueza, que tienen que cumplir con sus obligaciones que están en la Constitución, que están en las leyes. Acá en este caso que nosotros estamos contando, nosotros en muchas oportunidades frente a la gravedad de la situación, porque pensemos que esto que estamos hablando ahora de no tener agua también le pasó a las familias estando en pandemia, y la verdad que en ese momento fue muy crítico. Nosotros ahí demandamos que se aumente la frecuencia del servicio del cisterna para que haya agua provisoriamente, pero la verdad que había necesidad de que se regularice el servicio de forma efectiva. Y en ese momento dudamos también, y se charló con los vecinos, que en algunos casos es necesario incluso hasta hacer denuncias penales, porque acá hay responsabilidades concretas de funcionarios públicos en muchos casos, y ellos están al tanto de estas necesidades, y si no hacen algo, están incumpliendo con sus obligaciones y eventualmente se podría estar incluso configurando algún tipo de delito. ¿Qué rol juega la Defensoría del Pueblo de la ciudad en este reclamo puntual? En este reclamo puntual, como fue largo, intervinieron muchas instituciones de protección de derechos, la Defensoría del Pueblo fundamentalmente, también Atajo, que es el Ministerio Público Fiscal de la Nación, también, bueno, intervino la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, Deva Cousovistis en su momento, y en particularmente la Defensoría de la ciudad hizo mesas de discusión con los actores en torno a este reclamo, y también hizo relevamientos con los vecinos y acompañó todo ese proceso e incluso dictó una resolución recomendándole al IBC, al Instituto de la Vivienda de la Ciudad, que realice las obras que tenía que hacer. Bueno, lamentablemente no se cumplió eso. Bien, por último y para finalizar, ¿qué esperan en los próximos días y el cumplimiento de este fallo, ¿no? ¿Lo va a acatar el gobierno de la ciudad? Y nosotros vamos a hacer todo lo posible, ya están notificados de esta decisión,
Estamos ya con los vecinos atentos y organizados para ver qué es lo que pasa. En el caso de que no se cumpla, desde lo judicial vamos a tomar todas las medidas a nuestro alcance para que, si es necesario, lo multen al gobierno de la ciudad por cada día de incumplimiento, y eventualmente también analizaremos con los delegados barriales de la Manzana 32 si es necesario hacer algún tipo de movilización o protesta, y en ese caso seguramente les estaremos informando porque va a ser importante para poder comunicarlo y difundir. Muy bien, Leonel Bazán, abogado de la CEGIP. Muchas gracias, Leonel. A vos, saludos. Bien, de esta forma dando un relevamiento de lo que está padeciendo miles de vecinos aquí en la Villa 15, ¿no? Y que esto se prolonga a otros barrios de emergencia, no solo en la Villa 15, sino como bien dijo el abogado, ha pasado y está sucediendo en varios barrios de la ciudad de Buenos Aires. Así que un tema realmente preocupante en el siglo XXI no tener agua potable y padecer estos desbordes cloacales, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la salubridad, recién nombrabas vos, Diego, ancianos, niños, la verdad que es algo muy preocupante donde las autoridades deben tomar el asta y realmente solucionar el tema, ¿no? Sí, inclusive en este programa hemos hablado varias veces de gente que tiene su modo de sobrevivir, supervivencia, emprendimiento chiquitito, que pone la semillita de tomate, que pone la semillita de cualquier o fruto o hortaliza o algo, un tubérculo, algo para comer, ni siquiera la poder regar porque el agua está contaminada. Realmente eso es tremendo, porque uno tiene que pensar en todo. Y como bien decías, ¿viste? Niños y adolescentes, adultos mayores. De última abrís el grifo y tomás, no es lo mejor, pero hervida el agua, que siempre aconseja a todo el mundo, tomás un mate, o después de que la herviste la usás fría, pero si ya está contaminada y con lo bacteriológico que han descubierto, realmente es algo gravísimo. La justicia tiene que tomar la intervención y resolver a la brevedad, intimar al organismo que corresponda a que solucione esto, ¿no? Ahora, muchas veces uno se esperanza, ¿no? En esto de la justicia, del acceso a la justicia y la diferencia entre el acceso a la justicia y el acceso a justicia, ¿no? Y cuando uno logra acceder, en el mejor de los casos, a la justicia, después de pagar todo lo que hay que pagar para acceder a ella y tener, digamos, la asistencia técnica y jurídica de la matrícula y bla, 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 eh, muchas veces nos encontramos con resoluciones judiciales que ponen trabas sobre los derechos de las personas. Entonces tampoco es algo que, digamos, se va a zanjar y decir, bueno, esto es una solución o una esperanza, ¿no? Y lo vemos diariamente con el ejercicio de la profesión, donde el mismo poder jurisdiccional te pone trabas en la rueda, ¿no? Y te va dificultando todo el proceso y muchas veces hasta falla en contra. Y vos decís, pero no sé, ha pasado personas que necesitan una medicación puntual para poder vivir, y estamos hablando nada más y nada menos que el derecho a la vida, donde se lo deniegan y no obligan a su obra social o prepaga a brindar esa medicación cuando la persona claramente, si no ingiere ese medicamento, puede morir. Bueno, por eso mi pregunta puntual, que le hice acá al letrado, y agradecemos que haya organizaciones civiles que colaboren y participen, porque como voy a decir, si es difícil el acceso al agua, imagínate el acceso a la justicia, le explicamos a la gente, hay que pagar bonos, IUS previsional y un montón de cosas para iniciar una causa, pagarle a un abogado, que en este caso, bueno, ponen su asociación civil a disposición de la gente que no puede, que no tiene. Entonces, y a la vez la justicia parecería ser que está condicionada por el manejo político, porque si no resuelven, y cuando le pregunto puntualmente, no saben, no quieren, no pueden, no entienden cuál es el tema. Tienen prioridades, en su opinión, que comparto, pero la prioridad es la vida, la prioridad es la salud, la prioridad es la gente, la prioridad es el pueblo, el laburante, el que camina día a día y necesita el agua potable para vivir, los chicos, los adultos mayores. Así que bueno, interesantísimo el programa, muy bueno sería que también lo escuchen los magistrados, los funcionarios, y obviamente hay que presionar para llevar esto bien arriba y que se escuche y que sea un tema de agenda. Bien, nos vamos a una tanda y tras ella mucha información sobre esta ciudad de Buenos Aires.
Seguí a Roberto y a Cintia en las redes sociales. @Villalobos Atlas. @Cintia R. Neves.